Gracias. Señor León. Señor presidente, tiene la palabra. Señor León, mira, antes que nada, una cosa es combatir la corrupción y otra salir como sale usted con una bolsa de basura en la mano, buscando la vida de un socialista, en este caso de la consejera de Infraestructuras, para lanzarla sobre ella como si fuera un contenedor de basura. Porque cuando cobró esas dietas era una funcionaria plenamente legal y no se puede lanzar basura como ustedes están haciendo. Dicho eso, sí, usted lo ha dicho ahora. Dicho eso. Señor León, silencio. Dicho eso, no he dicho que rebuscara nada. No he dicho que rebuscara nada. No he dicho que rebuscara. He dicho que ha cogido basura y la ha lanzado. Dejo eso claro. Lo primero, que además quiero resaltar. Y ahora voy a su discurso, que empieza con Luis XVI. Sí, está muy bien. Si ustedes hablaban antes de Robespierre y la guillotina, y ahora hablan del Papa Francisco y de la patria, que parecen ustedes capitanes de regulares. ¿Pero dónde vamos? Y la siguiente digresión histórica es con Tolstoy. Oiga, recuerde usted que Tolstoy tenía el dilema entre el nihilismo y el tradicionalismo ruso o el europeísmo y la modernización. Él tenía esa duda y yo no sé si ustedes tienen ese dilema porque un día pueden decir una cosa y otro la contraria. Debería de aclarárnoslo usted. Pero vamos a estos asuntos que hemos hablado. Yo, por lo visto, no, es verdad que no llevo ningún diario, pero tengo memoria. Usted la tiene también, pero muy desmemoriada. Muy desmemoriada. Antes le hablábamos de los recortes y yo le decía, oiga, ¿y estos recortes que nos están haciendo y que podíamos evitar, no evitar, pero sí condenar, por qué no los condena usted? ¿Y sabe qué me recordaba? Me recordaba cuando ahí yo les decía en la investidura, oiga, ustedes plantean en su programa, plantean que no hay ayudas al sector de la minería. Y lo peor no era eso. Lo peor no era eso, sino que ustedes mentían diciendo que iban a dedicar el carbón al coque y a cosas imposibles. A cosas imposibles, porque esa era la hoja de parra científica que ustedes ponían delante de sí para poder tener discurso en las cuencas mineras, ¿se acuerda? Del grafeno. Luego habla de las dietas. Muy bien, las dietas. Pero las dietas, independientemente de en qué contexto se cobraba, cuándo se cobraba o quién lo cobraba. Es decir, ahora mismo, si aquí se toma una decisión, hoy se ha aprobado una ley con una disposición adicional para que no se cobren dietas en el Principado. Pues yo le digo que todos los altos cargos del Principado, ninguno, se le ocurrirá ir a las instancias judiciales a decir que ellos quieren cobrar esas dietas. ¿Sabe dónde se hace eso? Se hace en Gijón. ¿Y saben quién apoya al gobierno que está haciendo eso? La derecha en Gijón. Ustedes lo apoyan, implícitamente. Dejemos, por tanto, estas cosas claras. Y, por cierto, otra cosa en relación a este asunto, porque hoy aparece por una enmienda que hizo el Partido Popular. Pero es que, verá, en la ley de transparencia y bien gobierno, el proyecto incluía una disposición adicional, que era la disposición adicional 9, que prohibía taxativamente el cobro de dietas. Y dice, se lo leo, los altos cargos y asimilados a los que se refiere el título 2, y ahí se incluyen los consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos y asesores, entre otros, no recibirán retribución alguna por asistencia u otros conceptos como consecuencia de su nombramiento para cualesquiera órganos de organismos, entidades, entes o empresas del sector público autonómico. ¿Se entiende, verdad? ¿Lo sabía usted? ¿Lo sabía? Porque déjeme decirle una cosa. Este proyecto de ley estuvo en información pública un mes, hasta el pasado 11 de marzo. Pero usted hoy viene aquí y una de dos. O lo sabía, pero lo disimula, o bien usted va de oído o de otras partes menos nobles, no lo sé, y no se entera de nada. Y en ese caso, si no se entera, yo lo que le digo es que usted debería renunciar, no se merece esas 3 veces el salario mínimo que se ha puesto a sí mismo como retribución. Gracias, señor presidente. Pasamos al punto 23. Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, subsiguiente a la interpelación urgente de su diputada, doña Marta Pulgar García, al Consejo de Gobierno
sobre política general en materia de atención al anciano y, más en concreto, sobre la privatización de la atención directa en el ERA. Para la defensa de la moción tiene la palabra el Grupo de